en balance es, por un lado, el desafío, ¿no? Para poder considerar cuáles son los retos que tiene ahora la política pública frente a la situación de la pobreza. Creo que el primer reto es poder diseñar políticas multisectoriales, las políticas únicamente pensadas en una intervención puntual. Hemos visto que no funcionan, típicamente el caso de la anemia, ¿no? Es decir, a pesar del gran crecimiento, a pesar de la reducción importante de la pobreza monetaria, a pesar de la ampliación de muchos de los programas sociales, este problema sigue siendo un problema muy agudo que tiene repercusiones en distintas dimensiones. Tiene repercusiones directas en temas de la salud, tiene repercusiones directas también en términos de las capacidades cognitivas de los niños y posteriormente tendrá consecuencias sobre los rendimientos escolares y también sobre la inserción en el mercado de trabajo. Entonces estamos frente a un problema multidimensional que tiene que ser atacado de manera también multisectorial, pero coordinada, ¿no? En este caso, para retomar el ejemplo, se trata de políticas de salud, políticas de educación en salud, políticas de provisión de servicios de postas médicas en los lugares donde no existe, y lo otro está el tema del reto de implementar políticas redistributivas a través justamente de una fiscalidad progresiva y por el otro lado aumentar el acceso ya no directo solamente, sino también un acceso a una educación de calidad, a una salud de calidad, ¿no? Es decir, uno puede tener una cobertura de educación que llega a ser prácticamente completa, por ejemplo, en niveles primarios, pero seguimos teniendo rendimientos educativos muy bajos en términos absolutos y también en términos comparativos. Entonces, nuevamente, las políticas tienen que ser políticas de corto plazo para remediar a situaciones como la que estamos viviendo y en particular aquellos que han sufrido choques adversos como el fenómeno del Niño, pero al mismo tiempo políticas de largo plazo que incrementen las oportunidades y que nivelen en cierto modo el piso para que las personas puedan desarrollarse plenamente. Bueno, la pobreza ha aumentado en este último año por la primera vez desde el año 2000, es decir, primera vez en lo que va del siglo, un incremento de 1 punto porcentual de la pobreza, y este incremento tiene varias particularidades. La primera de ellas es de que ya veníamos varios años en los que la disminución de la pobreza era cada vez menor, y este año hemos tenido un incremento de más de 370.000 nuevos pobres. Dentro de este total, 2/3 han ocurrido en la capital, en Lima metropolitana. Este incremento también viene acompañado al mismo tiempo de un incremento de la población vulnerable. Es decir, por esta vez también, por primera vez que constatamos desde que se tiene el registro comparable de 2004, el crecimiento no ha sido favorable a los pobres. Ha habido incluso una caída del gasto más importante en el tercer decil, es decir, aquellos hogares que estaban más cerca de la línea de pobreza. Entonces, no solamente han habido hogares que han pasado de la condición de vulnerable a pobres, con lo cual queda planteado qué es lo que va a ocurrir en los años próximos si este crecimiento no se incrementa y si no hay políticas redistributivas. Mucha de esta población vulnerable puede seguir cayendo en situación de pobreza. Uno de los factores importantes de la vulnerabilidad que hemos descubierto a través de un estudio que ha sido publicado en el Departamento de Economía hecho por Ángelo Pozubo y yo, es de que existen factores tanto estructurales como en cierto modo coyunturales de la vulnerabilidad. En los factores estructurales está el tipo de inserción en el mercado de trabajo. Los trabajadores informales, independientes, tienen una muy alta fluctuabilidad de sus ingresos y eso hace que muchos de ellos, con la quiebra también de sus negocios personales, pasen a la situación de pobreza, ¿no? Es decir, están en una situación de vulnerabilidad estructural. Como ustedes saben, no hay un sistema de seguro de desempleo que pueda cubrir situaciones de este tipo.
la cobertura del sistema de salud tampoco permite a muchas personas cubrir gastos catastróficos de salud. Y por otra parte también tenemos los fenómenos naturales, entre comillas, porque terminan afectando a los más pobres, ¿no? Hemos visto el caso de las heladas en la sierra, pero también el año pasado hemos tenido el fenómeno del niño costero, ¿no? Que ha afectado muchos hogares que no eran necesariamente pobres. La incidencia de la pobreza en las zonas de la costa, en las grandes ciudades, era bastante baja, pero eso estaba ocultando que detrás de ello había una población vulnerable. Lo primero que hay que tomar en cuenta es las distintas brechas que hay que cerrar. Aquí no se trata solamente de la brecha de la pobreza monetaria. Hay otras dimensiones importantes en las que la política pública tiene y debe actuar, ¿no? La pobreza monetaria es uno de los indicadores y que refleja bien en situaciones de pobreza, yo diría, bastante extrema, porque aquí se trata de una canasta mínima de consumo, ¿no? Tanto alimenticia como no alimenticia, pero tenemos indicadores también directos como son la desnutrición crónica y la anemia. Ahora bien, la desnutrición crónica también ha venido disminuyendo en el caso del Perú, pero al igual que la pobreza monetaria, también esa disminución ha sido cada vez menor. El último año prácticamente no ha habido ninguna disminución de la tasa de anemia, de la tasa de desnutrición, y en caso de la anemia, al contrario, se mantiene a un nivel muy elevado, y a diferencia de la desnutrición crónica, en donde se concentra esencialmente en los segmentos más pobres de la población, en el 20% más pobre. En el caso de la anemia, la incidencia es muy alta en todos los quintiles, en todos los departamentos, ¿no? Aquí estamos frente a otro tipo de problemas que deben ser atacados de una manera multisectorial y no solamente a través de transferencias. Tiene que ver con condiciones sanitarias, tiene que ver con acceso a la salud, tiene que ver también con información nutricional a las madres, a las familias, porque más allá de un problema de desnutrición, se trata también de un problema más amplio de nutrición. Ahora, las políticas sociales, por ahora, en el caso del Perú, tienen un alcance bastante limitado, ¿no? Uno puede hacer una simulación de cuál hubiera sido el nivel de pobreza si no hubiese habido ninguna transferencia, ¿no? Y las estimaciones que he hecho sitúan este porcentaje en alrededor de 3.2 puntos porcentuales de diferencia. Es decir, si no hubiese habido las transferencias a través de las políticas sociales, el nivel de pobreza hubiera sido de 3.2 puntos por encima de lo que se ha observado, que era 21.7. Ahora, esta disminución, en cierto modo, de la pobreza debido a las transferencias públicas, también ha venido disminuyendo en el tiempo. Es decir, el año pasado, o los dos últimos años, era de 3.5, de 3.8, es decir, la contribución incluso de la política social a la reducción directa de la pobreza es también cada vez menor. Y sin embargo, las brechas, digamos, en términos de pobreza monetaria, se mantienen y están al alcance de, digamos, una política redistributiva. La brecha de pobreza representa alrededor del 2% únicamente del gasto total de los hogares no pobres. Entonces, ahora que se discute la política tributaria, ha habido una tentativa de ampliar la base tributaria hacia ingresos más bajos, que están más cercanos incluso de la línea de pobreza, pero uno puede pensar también una política tributaria que recupere la presión tributaria, que está ahora en sus niveles más bajos. 12.9 es uno de los más bajos de la región para países con Producto Bruto similar. Esta política tributaria puede ser una política progresiva en el sentido de imponer una mayor imposición a hogares más ricos, pero también obviamente hay todavía mucho espacio por recuperar en términos de lo que es la ilusión y la evasión tributaria, que permitirían implementar una política redistributiva. El último informe del Fondo Monetario Internacional, que no se caracteriza precisamente por un reformismo revolucionario, menciona este punto, es decir, el bajo alcance que tiene la política tributaria en términos redistributivos.
En otros países de la OCDE, a la cual el Perú aspira a entrar, la reducción a que se logra de pobreza o de desigualdad, mejor dicho, vía la política tributaria redistributiva y del gasto social, es de más de 6 a 7 puntos del coeficiente de Gini, de la desigualdad. En el Perú estamos por debajo de 2 puntos. Entonces, aquí el espacio de una política social todavía es muy grande, utilizando no solamente la herramienta de las transferencias directas monetarias, pero utilizando la herramienta fiscal, tanto en la tributación como en el gasto social, que todavía queda muchas brechas por cerrar. Bueno, en el caso del Perú, a diferencia también de países desarrollados, en el Perú tenemos una categoría particular de pobres, son los pobres que trabajan. Es decir, trabajadores que no alcanzan, como los ingresos que obtienen, a comprar la canasta básica de consumo. El salario mínimo viene a establecer un piso nuevamente de protección para esos trabajadores. Y no solamente un piso para los trabajadores en general, pero también un piso que tiende a, en cierto modo, disminuir o atenuar los factores de discriminación, discriminaciones de género, discriminaciones por discapacidad, discriminaciones étnicas en el mercado de trabajo. Esta ley del salario mínimo impone a los empleadores un piso mínimo que implica también igualmente un tratamiento igual a trabajadores, hombres o mujeres o lo que sea. Entonces, eso es un piso mínimo. Este piso mínimo ha venido siendo reajustado con bastante retraso. Uno ha hecho algunos cálculos y lo que uno constata es de que desde el último ajuste del salario mínimo pues hay una acumulación de pérdida que equivale a alrededor de 16.000 soles por trabajador. Es decir, esto significa una transferencia directa o un impuesto al revés, por así decirlo, de los trabajadores a los empleadores. Entonces aquí tenemos nuevamente que pensar la política del salario mínimo en términos de sus mecanismos de ajuste, que sean mucho más periódicos, sobre todo en periodos en donde los precios aumentan, y también un ajuste en correspondencia con el costo de la canasta básica de consumo, que también aumenta en términos de la capacidad adquisitiva de los trabajadores. En la medida en que el Estado no proporciona a todos un servicio de salud o una educación de calidad, pues retrasar el salario mínimo pues impone una doble carga a los trabajadores, ¿no? Por el lado de la pérdida de capacidad de compra, pero también por la necesidad que tienen de adquirir esos servicios públicos que tendrían que brindar el Estado.